Buenas tardes, espero que hayan descansado, que hayan podido disfrutar de la gastronomía aragonesa. En un día precioso, hemos tenido una semana de no tan buen tiempo, pero llevamos 2 días buenos. Yo simplemente tengo que introducir las 2 sorpresas que les había anunciado esta mañana. Una de ellas está a la vista. Tenemos el cuadro original de la primera misa de San José María Escrivá en la Santa Capilla, que se cumplirá el próximo domingo, día 30 de marzo, a las 10 de la mañana, en el altar de los convertidos. Allí celebró esa primera misa de la que nos ha hablado don José Luis González Gullón. Su autora está también entre nosotros, es Nati Cañada, una conocidísima retratista española, pintora española. Pedimos que se levante, doña Nati. De Teruel, hija de otro conocidísimo pintor aragonés, don Alejandro Cañada, que ha pintado más de 4.000 retratos, aparte del resto de su obra pictórica, 5.000. Hay que actualizar internet. Pero vamos, algunos de los cuales pues están los reyes eméritos, están famosas personalidades, algunas incluso que llaman la atención, ¿no? García Márquez, bien, Plácido Domingo, Michael Jackson. En un momento empieza también una faceta religiosa muy destacada en la que hace pues muchísimas obras religiosas que están extendidas por muchas iglesias españolas, y también se dedica al retrato de obispos y arzobispos. Nuestro señor arzobispo don Carlos tiene el retrato de Nati Cañada cuando fue obispo de Teruel, en la galería de obispos del Palacio Episcopal de Teruel. Le agradecemos tanto la oportunidad que tenemos de poder contemplar este cuadro, pintado en el año 2014, muy típico de su estilo pictórico, ¿verdad? Ese realismo mágico que llaman. Le agradecemos mucho y esta es una de las sorpresas que podemos disfrutar. La siguiente es un vídeo con el que vamos a comenzar la sesión de la tarde, que la productora Beta Films ha realizado específicamente para este encuentro, con un cierto carácter de estreno, sobre imágenes. Beta Films tiene el depósito del archivo de imágenes de San José María, sobre imágenes de San José María y voz del propio San José María acerca del sacerdocio. Dura 18 minutos y simplemente les invito a poder comenzar la sesión de la tarde con este vídeo. ¿Os acordáis cuando dice los Hechos de los Apóstoles, que reunía a sus discípulos y que hablaba, se entretenía con ellos in multis argumentis? Ya tiene una tertulia, como nosotros ahora, una tertulia. Una tertulia porque vosotros hablaréis y os preguntaré y me preguntaréis vosotros, y yo no quiero seguir charlando, tiene que ser tertulia. In multis argumentis. Hablaremos de lo que queréis, pero hemos de poner amor. Era un adolescente. Me perdonaréis que hable de mí, pero creo que conviene. Yo no pensaba en ser sacerdote. Más me molestaba el pensamiento de ser sacerdote. El Señor hizo una de las suyas, no os diré cómo, y barrunté el amor. Barrunté la llamada de Dios, que quería algo.
Y mi padre me dijo, hijo mío, ¿tú te das cuenta de que no vas a tener un cariño en la tierra, un cariño humano? Y yo no me opondré. Y se le soltaron 2 lágrimas, que es la única vez que he visto llorar a mi padre. No me opondré, y además yo te voy a presentar una persona que te pueda orientar. Y me presentó un amigo suyo que era abad de la colegiata. Comencé a estudiar en casa con un profesor particular y con permiso del ordinario. Fui examinándome de filosofía curso por curso. Después, a la hora de estudiar teología, ya me metí en el seminario y más tarde en una universidad pontificia, en la de Zaragoza. Sabe que trabajamos en el seminario, gracias a Dios, las vocaciones van aumentando. Tenemos 69 alumnos de toda la República. Creemos que es muy importante insistirles en la oración personal y en la dirección espiritual. ¿Cree usted, padre, que tenemos que insistirle en algunos otros aspectos? Primero, estás poniendo un fundamento colosal, que es ese, el trato directo e inmediato con Dios nuestro Señor. La sinceridad con el director, viendo en el director espiritual a Cristo Jesús. La sinceridad que deben tener con el médico si se trata de las cosas del cuerpo, esa tienen que tener con el director espiritual si se trata de las cosas del alma. Estás fundamentando muy bien todo. El amor a la Eucaristía, el amor al amo, como le llamáis aquí. Qué bonito el amo, ¿verdad? El amo. Y la devoción a Santa María. Quiérelos. Tienen hambre de cariño humano, noble, limpio, santo. Yo he estado también de director en un seminario. Recuerdo tantas virtudes de aquellos chicos, muchos de ellos después mártires. Me hicieron un gran bien, tantas cosas maravillosas recuerdo. Y recuerdo, y por allá andarán si no lo han pegado fuego durante la guerra, que iban notando con alegría, van mejor, se le ve crecer. Dios está aquí en esta alma, tantas veces. Acércate a ellos, con cariño, cuando están enfermos, cuando tienen un disgusto, cuando se sienten postergados, cuando tienen una pena de familia, y verás cómo te los ganas. Adelante. Gracias, padre. Y luego San José, que también le amáis mucho, también le queréis. Es nuestro patrono. Y Ese yo día le se llamo inauguró mi el padre seminario. y mi Señor, y digo de palabra y por escrito, a quien quiero tanto. En aquella primera época desarrollaba mi trabajo en Madrid, justamente en los hospitales de Madrid y en los barrios extremos de Madrid. Y mi pobre alma se formaba en la vida de infancia tratando niños pobres, niños desvalidos, niños ignorantes, niñitos de que no se ocupaba nadie. Muchas horas a la semana las dedicaba a confesar niños de las escuelas públicas de los barrios más extremos de Madrid. Sacaba el provecho de tenerlos como maestros y de cuando en cuando una pedrada que otra, que también era una manera de sacar provecho. Usted nos ha hablado desde siempre que la misa es el centro de la vida interior. Sí. Quisiéramos que nos hablara sobre la misa. In persona Christi renuevo el divino sacrificio del Calvario. ¿Ves cómo me tiras de la lengua y hablamos? Y me conmuevo, quizá frío el corazón, pero segura la fe y por la misericordia del Señor, cuando por las palabras de la consagración el cuerpo y la sangre del Señor vienen a mis manos. Y yo querría purificar mi corazón, mis manos, mi vida entera. Señor, creo que eres tú, que estás ahí con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu dignidad. Espero todo de ti, te amo con locura. Hazme buen siervo tuyo. Y después le cuentes las cosas, verás qué bien, verás cómo, qué fortaleza. Pero además, tú lo tienes en las manos. En ningún sitio está mejor la víctima que en las manos del sacerdote. Nosotros tenemos a Cristo Jesús en las manos. Lo dejamos escondido y vivo en el sagrario. Aquí se queda con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad real, verdadera y sustancialmente, con amor.
No hagáis comedia, pero funcionad dentro de la ley eclesiástica poniendo el corazón y la fe. Yo querría que solo por el hecho de veros hacer una genuflexión, los fieles digan, ahí hay un sacerdote que ama a Jesucristo. No tengáis prisa para hacer la genuflexión. No tengáis prisa para preparar la misa. No tengáis prisa para decir la misa. No tengáis prisa para dar las gracias a la misa. Yo sé que no podéis deteneros mucho tiempo, pero los 10 minutos por lo menos después de terminar, eso sí. Entonces veíamos que no, pues, o sea, la cosa que no nos podíamos apegar a las cosas materiales, esto porque si no la vida interior se va debilitando. También soy encargado de un hospital. Yo he dedicado un tiempo muy especial a enfermeras y médicos y ellos tienen muchos problemas muchas veces por cuestiones anticonceptivos, abortos. Y entonces querría saber cómo se meten los chavales en la vida de Cristo, en su pasión. Si tú lo estás haciendo muy bien. Padre, ¿qué podemos hacer los sacerdotes que estamos en parroquias muy pobladas, que estamos solos y a veces la gente no tiene mucha cultura y no nos entiende cuando les hablamos y les predicamos? Padre, ¿qué es lo importante para renovar la parroquia? ¿Qué es Tu lo oración. más importante? Tus manos consagradas. Tu luz, que no es tuya, que es la luz de Cristo. La sal de tu vida. Eso. Pero convéncete, ¿eh? Tienes todo en las manos. Todo. Agradezcamos a Dios nuestro sacerdote entero. Aceptemos con amor los pequeños sacrificios que hay y las grandes alegrías que en el fondo del corazón hemos sentido tantas veces. Que otras veces sin sentimiento de ningún estilo sabemos que la poseemos, esas alegrías las poseemos. Pero yo os querría valientes. Justamente porque amáis. ¿Os acordáis de aquellas palabras de San Juan? Qui autentimet non es perfectus in caritate. El que tiene miedo no sabe querer. Y vosotros tenéis que saber querer. A todas las almas, repito, y en especial a las almas de nuestros hermanos sacerdotes. Nos interesan locamente, Señor, que nos escuchas, porque está aquí en medio de nosotros. Hermanos míos, a rezar unos por otros, a querernos, sobre todo a querernos. Creos entre vosotros, no tengáis miedo. Meted el corazón en vuestro trato. Que ese afecto pase por el corazón dulcísimo de María, por el corazón misericordioso de Jesús. Iremos muy bien y seremos muy humanos y muy divinos. Acompañad al que esté enfermo, al que esté triste, al que esté calumniado, aquel que puede sentir la soledad en un rincón de una diócesis. Que vea que le queréis. Para un sacerdote diocesano que ama su condición secular y que por el mismo sacramento del orden se dedica plenamente a las cosas que miran a Dios, ¿qué podría agregar a su ya total dedicación a Dios y a las almas la vocación al Opus Dei? El trabajo profesional del sacerdote es el ministerio sacerdotal. Es la vocación del sacerdote secular con todas sus características. Se encienden en amor a su vocación que no cambia. Van a santificar su trabajo profesional. ¿Qué exige el Opus Dei? Exige más vida interior. Hay una serie de deberes de carácter espiritual fuertes. Hay mucho desprendimiento de las cosas terrenas. Y hay mucho más amor a todo lo que el sacerdote tiene en sus manos. De la diócesis, naturalmente. Y este sacerdote se encuentra más unido a su diócesis, con más amor a su seminario, con más amor a su vocación, con más devoción, respeto y cariño a su prelado. Amad a vuestros obispos y sobre todo amad la Iglesia universal y la parte del rebaño de esa Iglesia que el Señor nos ha encomendado, y amemos al Papa. Amo con locura a todos los religiosos. Tengo una debilidad en mi corazón por todas las religiosas, especialmente las de clausura. Me dará mucha alegría si les podéis ayudar. Que ellas comprendan que vosotros sois contemplativos, que entendéis su vida
y que esa vida de estas almas es necesaria a la Iglesia, como el aire para los pulmones. Padre, háblenos de nuestra Madre, la Virgen. Yo a ti de la Virgen, si estamos todo el día con ella, de la mañana a la noche, estamos pendientes del amor a Nuestra Señora, de su protección, de su cariño, de su devoción, metiendo este cariño, esta devoción y hablando de sus privilegios con todas las almas que podemos. Ámala, esa es la posición del sacerdote, pero con amor tierno, y di que me estás enseñando que eres la más. Y yo entonces daba muchos cursos de retiro espiritual a sacerdotes de toda España, porque el Señor lo quería y los obispos me llamaban. Mi madre estaba enferma grave, y me fui a Lérida. Y solía dar 5 charlas, y antes de comer era una plática. Y la plática la dediqué a hablar de la madre de los sacerdotes. Y me referí también a las hermanas buenas del sacerdote, que a veces se sacrifican y no quieren formar un hogar por no dejar a su hermano solo. Y se me ocurrió decir, las madres de los sacerdotes, yo estaba con la pena de mi madre, se debían morir solo al día siguiente de morirse su hijo. En aquel momento vinieron a llamar al obispo, se marchó y yo acabé. Y vino desnudado y dice, Álvaro, le llama a usted desde Madrid. Fui al teléfono y me dijo, esa me acababa de morir mi madre. Y yo me quedé helado y me fui al sagrario, sin una lágrima. Y al fin reventé a llorar y ya no me quejé. Le dije, cuando yo hablaba así era porque tú me ponías en la boca y en el corazón y en la cabeza esos pensamientos. Y son pensamientos buenos y santos. Cuando tú te las has llevado es porque estaba madura para el cielo. Quiero mucho a vuestras madres y a vuestras hermanas. Mucho las quiero. ¿No cree que nosotros somos ahí los encargados de llevarlo hacia la paz, al encuentro con el Padre, en vez de recargarlo de penitencia engorrosas como 3 misas y 10 Vía Crucis que han puesto? Oye, Joaquín, te voy a decir una cosa. Oye, mírame para que me entiendas, porque este es más vivo que la... Tienes razón. Tengo razón. Sí. Mucho. La penitencia la hemos de hacer nosotros. Tomad la costumbre muchas veces, y veis que anda con apuros porque ha hecho una vida mala y tal, es decir, vamos a hacer la penitencia entre los dos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, vete con Dios, tranquilo. Y sabéis que a mí me entusiasma que paséis horas en el confesonario. Aunque la primera temporada la pasáis rezando el breviario, o haciendo la lectura espiritual, o haciendo un rato de meditación porque la gente no acude. Acabaréis porque no podréis rezar ni el rosario, ni el breviario, ni hacer la lectura espiritual. La gente acudirá a vosotros. Acudirá y haréis una labor de teología pastoral maravillosa. Sabemos que o Padre está no ano 50 do seu sacerdócio. Poderia, Padre, falar-nos resumidamente da sua vida de sacerdote? Y no me has llamado viejo, pero has dicho que estoy en el año 50 de mi sacerdocio. Ha sido prudentísimo. Y es verdad. En primer término, tengo que agradecer a Dios nuestro Señor estos 50 años de labor. He trabajado, ¿quieres que te lo diga como lo suelo decir? Porque me vas a entender muy bien. Ud jumentum factus una putte. Ya traduzco, como un borriquito. ¿Se entiende? Como un borriquito estoy delante de Dios, tirando del carro. Ese ha sido el oficio al que yo me he dedicado. Mi oficio es servir al Señor y por el servicio del Señor servir a todas las almas sin distinción. Solo quiero recordar que soy Cristo. Y Cristo habla de paz y de guerra. Cristo habla de dar y de darse. Y Cristo habla siempre de amor. Y creo que esta es la misión del sacerdote. Hablar de Dios, repetir una y otra vez las palabras de Cristo, Señor nuestro, la doctrina salvadora del Redentor,
y administrar los santos sacramentos, sin distinción, con amor, para todos igual. Muy bien, pues muchísimas gracias a Beta Films, creo que nos ha regalado un momento intenso y preciosísimo que conservaremos en los corazones. Presentamos por fin y les pedimos a la mesa que se pongan en su sitio los ponentes. A mí solo me toca dar paso a nuestro vicario general, don Rubén Ruiz Silleras, que va a ser el que modere esta mesa de pastoral sobre el corazón universal del sacerdote de Oriente a Occidente, pasando por el mundo rural, como pues después entenderán. Don Rubén Ruiz es nuestro vicario general desde el año 2022, vicario desde el año 2021, es pues, obviamente sacerdote de nuestra diócesis, estudió la licenciatura de Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y le agradecemos mucho también porque ha formado parte, ha liderado un poquito de parte de la diócesis, pues el comité organizador de esta jornada con los miembros de la Biblioteca Alacet y de sacerdotes diocesanos de nuestra diócesis. Gracias, don Rubén. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Señor arzobispo, don Carlos, monseñor Fernando Cáriz, por el lado del Opus Dei, y los obispos presentes, queridos hermanos, amigos, buenas tardes a todos. Bien, voy a proceder a hacer una breve presentación de los ponentes, de los hermanos sacerdotes que van a dar este testimonio. Una presentación breve porque me han pasado muchos datos sobre su vida. Posiblemente he elegido no los que más os interesan, pero a lo mejor, como luego van a ir hablando cada uno de ellos, pues cada uno de ellos en vuestro primer turno de palabra, pues completáis lo que estiméis oportuno y después ya empezaremos pues con las preguntas que van a guiar este momento de encuentro que queremos que sea pues como muy ilusionante por el sacerdocio. A mi izquierda tengo a don Esteban Aranaz, que nació en Calatayud en el año 1968. Es un sacerdote aragonés, incardinado en la diócesis de Tarazona. Aquí está su obispo emérito, don Eusebio. Lleva a cabo Esteban su ministerio pastoral en China. Lleva cerca de 10 años en Shanghái, aunque su labor sacerdotal comenzó en Asia hace 22 años. En Taiwán, donde trabajó también durante un periodo de años. En su diócesis de Tarazona desempeñó diversas tareas, entre ellas la de vicario general, complicada tarea, antes de marchar a China, y en la actualidad atiende pastoralmente a la comunidad católica hispanohablante y de lengua portuguesa de Shanghái y a otras comunidades que después él probablemente explicará. Don Jorge Salas Murillo es natural de Zaragoza, está en el centro de la mesa, nació en noviembre de 1958, es el tercero de una familia de 7 hermanos, cursó sus estudios en el Colegio El Salvador de los Padres Jesuitas, aquí en la ciudad de Zaragoza, es miembro de la prelatura del Opus Dei, licenciado en Derecho Civil, doctor en Derecho Canónico, pudo tratar de cerca al beato Álvaro del Portillo, fue ordenado sacerdote por San Juan Pablo II en el año 1983 y en el año 1985 llegó a Estocolmo para unirse a los trabajos que la prelatura comenzaba allí. Le confiaron entonces diversos servicios diocesanos. Actualmente es vicario episcopal para cuestiones jurídicas, ayuda en el tribunal como juez diocesano, además de toda la labor de apostolado que allí desempeña. El Santo Padre Benedicto le nombró capellán de honor de su santidad a instancias de su obispo de Estocolmo.
Y por último, el padre Antonio José Cobo, que tiene 53 años, en el extremo de la mesa, es natural de un pueblo de Jaén, desde hace más de 28 años es sacerdote diocesano de Almería, socio de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. En estos últimos 20 años su labor sacerdotal la ha compartido con la docencia en el Seminario Diocesano y en el Instituto Superior de Ciencias No Religiosas de Almería. Se ha dedicado y se dedica al acompañamiento espiritual a muchas personas y él, dentro de las muchas cosas que os quieren contar, aquí tengo escrito que él dice que pertenece a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que ha sido un apoyo fundamental para mantenerse él atendido espiritualmente en la confesión, en el acompañamiento espiritual, pero como esto va a ser como muy personal, muy testimonial, pues creo que cada uno de ellos tres lo van a compartir. Bueno, tenemos un primer turno de palabra por si queréis completar algo vuestra presentación. Esteban, tiene que ser forzosamente breve. Bueno, pues buenas tardes. Yo después de ver el reportaje que acabamos de ver, la verdad es que me he sentido emocionado, casi abrumado, porque estar de verdad detrás de la sombra de un santo tan grande y tan simpático como San José María me parece algo espectacular. Haber venido desde Shanghái para estar aquí esta tarde con tanta gente estupenda, con el señor arzobispo de Zaragoza, con el padre, con mi querido obispo emérito don Eusebio y tantos amigos, para mí es verdaderamente un motivo grande de alegría. Yo lo que sí que querría decir, así inicialmente, es que precisamente porque soy sacerdote diocesano, sacerdote secular, he podido participar y vivir la vocación del Opus Dei en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Y además de eso, gracias a la generosidad de mis obispos, he podido llevar a cabo un sueño grande en mi vida que yo le llamo una vocación dentro de la vocación. Por eso me encuentro en China, que para mí es ahora mi casa. Fenomenal, muy bien. Muchas gracias. Pues, Jorge. Bueno, tenéis delante de vosotros a tres sacerdotes que hablamos mucho. Hemos tenido reuniones por Zoom para coordinar esta mesa redonda y nos quitábamos todos la palabra. El de mi derecha decía, a mí me gusta hablar en público. Y decía, a mí también, ¿no? Y el de mi izquierda, bueno, ya veréis. O sea, es un monstruo. Yo simplemente os diría que en esa maravillosa presentación que ha hecho don Rubén, pues cuando yo te envié los datos, resulta que me han vuelto a nombrar vicario judicial de la diócesis de Estocolmo. Lo digo para que recéis un poquito porque son trabajos que llevan mucho tiempo y luego yo estoy asustado cuando el Señor me llame a su presencia y me haga ver las más de 1000 causas matrimoniales que hemos estudiado, pues dónde hemos acertado, dónde no. Wow, tremendo. Muy bien, gracias Jorge. Y Antonio, si quieres añadir algo a tu presentación. Bueno, yo soy el único que no es aragonés y por eso yo quiero agradecer a don Jorge, que es uno de los organizadores, que está por aquí. Don Jorge, no ha venido el pobre. Vino por la mañana, ha estado malico, estuve en el hospital hace poco y me llamó un día que yo estaba en una de mis parroquias llevando la comunión y su teléfono me extrañó porque no me había llamado nunca, pero tenía su teléfono y me sorprendió cuando me dijo, yo iba por la calle y dice, oye, mira, tal y cual, y la verdad que no entendía, digo, pero a ver si quería llamar a otro sitio, porque yo soy Antonio Cobo, en Almería. Y dice, sí. Entonces, para mí lo primero es un honor y la verdad que lo digo, me emociona mucho ver a San José María porque le tengo muchísimo cariño, ya contaremos después. Pero para mí es un honor muy grande estar también aquí, tan cerquita del Padre, al que tanto queremos, de mi querido amigo don Carlos, con el que compartí litera. Y como lo digo siempre, ya lo digo en público, porque cada uno pues chulea de lo que puede.
Yo compartí litera con un arzobispo. Y entonces estoy aquí muy contento, pero yo no sé lo que voy a contar. Así que a ver dónde ve lo que hace. Muy bien, fenomenal. Pues hecha esta primera presentación así como más cercana, me vais a permitir también que miremos un momentico a don Daniel, que ha sido el conductor de la jornada y que su cumpleaños hoy. O sea que le felicitamos. Muy bien. Muy bien, pues mirad, vamos a empezar, si os parece, con un texto de la Palabra de Dios, que así yo creo que pues, nos pone también el punto de partida extraordinario. Es un versículo del Evangelio de Marcos, muy conocido por todos, que es el mandato misionero de Jesús, del Señor. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Con este mandato del Señor se manifiesta el deseo de que su palabra, sus sacramentos, su salvación lleguen a todas las almas, y el sacerdote es un instrumento del Señor para esta misión. Estamos llamados a ser hombres con apertura de mente y corazón universal, de 100 almas, expresión por todos muy conocida, de San José María. Nos interesan todas ellas, sea cual sea su lengua, procedencia, edad o condición. Por eso veis que en esta mesa, desde el oriente, que está a mi izquierda, pasando por el occidente descristianizado, hasta el corazón universal del sacerdote, que también en los pueblecitos pequeños, en la España diríamos vaciada, pues también lleva a cabo este mandato del Señor. Así que, Esteban, vamos a empezar, si te parece, por ti. La primera pregunta con la que has sido asignado es esta. ¿Qué hace un sacerdote de Tarazona en China? La verdad es que la pregunta es profunda, ¿eh? Un sacerdote de la diócesis de Tarazona en China. Bueno, pues yo hago en China, o intento hacer en China, lo que hacía precisamente en Tarazona. Porque para eso me ordené sacerdote, para eso quería ser sacerdote, para servir. Pero es verdad que cuando hay un sentimiento profundo que te embarga, en este caso cuando yo empecé a pensar en la misión ad gentes, y en concreto en China, fue un sin vivir. Entre otras cosas porque me parecía una idea tan original, tan fuera de lugar, podríamos decir, y que surge además en un encuentro de amistad con un chico chino que trabajaba aquí en Zaragoza y que pude conocer un día con otros compañeros en una cena, y fue el momento de empezar a pensar en China precisamente cuando él, en mi parroquia de Alhama de Aragón, me explicó lo que significaba la Navidad, un chino pagano, viendo la imagen del niño Jesús. Me detengo un momento en esta anécdota porque fue impresionante escucharle cuando mi amigo Yen me dice: este niño Jesús dice 3 cosas. La primera de ellas, él no es como nosotros, él viene del cielo. Es pequeño, porque tiene una madre que lo quiere mucho. Y además tiene los brazos abiertos porque nos quiere a todos mucho. Yo quedé impresionado como un pagano, un amigo, un chino, me estaba evangelizando. Y es verdad que fue el primer momento, el primer chispazo de pensar, Jesús, pues en China, ¿cuántos habrá que no te conocen? Quiero decir con esto que cuando hay una inquietud, si lo que verdaderamente uno quiere en la vida es hacer la voluntad de Dios, esa inquietud se convierte en un proceso de purificación muy grande, que a mí me llevó un tiempo descubrir y discernir precisamente para ver si lo que Dios quería es que yo pudiera dejar la diócesis de Tarazona, donde estaba trabajando, donde era entonces uno de los sacerdotes más jóvenes de la diócesis, para poder ir ni más ni menos que a China. Y aquí quisiera añadir finalmente que cuando las cosas son de Dios,
todas las cosas más complicadas se allanan, se abren. Os podéis imaginar cuando fui a ver a mi obispo, a don Carmelo Borovia, quiero hacer feliz memoria de él, porque fue el obispo que me permitió partir en aquel momento a Taiwán, cuando le planteé mi proyecto, mi inquietud. Él quedó sorprendido, pero me dijo literalmente: querido Esteban, me parece que lo que me pides es muy difícil, pero si otros han podido, ¿tú por qué no? Además, no puedo decirte que no para un servicio a la Iglesia universal. Por eso yo quisiera aprovechar esta tarde, precisamente, al celebrar este momento histórico de los 100 años de la ordenación de San José María, de que los sacerdotes, los jóvenes y tantas personas que estáis aquí, abráis vuestro corazón y no dejemos de perder esa dimensión universal de nuestra tarea, sobre todo como sacerdotes. Yo, gracias a Dios, este apoyo lo vi en mi obispo, en don Carmelo, en un primer momento, y después en el padre Eusebio, que nos acompaña, razón por la cual ese querer de Dios se pudo llevar a cabo, porque lo que sí tenía claro es que lo que mi obispo decidiera era la voluntad de Dios. Y finalmente el paso definitivo lo pude dar cuando además entendía que mi mejor preparación para la misión como sacerdote en una tierra tan lejana, tan desconocida, sería saber si el Opus Dei podría acompañarme, podría seguir dándome el cuidado, la formación. Y vi que realmente era posible, de tal manera que aquello me hizo sentir seguridad y paz, y comprendí que si Dios lo quería era porque esos medios se estaban poniendo al alcance. Por eso, el año 2002 salí con mucha alegría, con mucha decisión, con unos años menos que los que tengo ahora, a China, a Taiwán, a aprender el mandarín y a comerme el mundo, con unas grandes ganas de llevar eso, el amor de Jesús a los demás. Fenomenal, pues ahora es el turno de Jorge. La pregunta es, como un sacerdote de Zaragoza anuncia el Evangelio en Suecia, y en los testimonios que nos has facilitado, Jorge, he leído una anécdota de alguien que dice así, se abren comillas: Jorge, he oído que vas a Suecia. Bueno, pues tú vas a Suecia para hacer felices a los demás. Fin de las comillas, Jorge. Muchas gracias. Bueno, se me pone el listón muy alto porque hablar después de este señor es muy complicado. Y efectivamente, cuando me propusieron ir a Estocolmo, yo era un sacerdote muy joven, con mucho pelo, que se lo he ofrecido a nuestro Señor. La idea que había para mí era pues ser profesor en la Universidad de Navarra. En concreto, sustituir a don Eduardo Lavandeira, que tenía cáncer, el pobre, y ya estaba dando clases para universitarios de teología para universitarios, en los alumnos de Derecho. Yo digo, era muy joven, tenía 24 años, estaba estudiando canónico, era el capellán del Colegio Mayor Belagua, más de 100 estudiantes, bueno, una vida increíble. Y de repente le escribía a don Álvaro del Portillo, que era entonces el prelado del Opus Dei, para decirle: don Álvaro, cuente conmigo para lo que sea, si hace falta ir a Nueva Zelanda, yo me apunto, o sea, cuente conmigo. Y resulta que en Estocolmo, que se había empezado unos meses antes, el obispo de Estocolmo, Monseñor Hubertus Brandenburg, le pidió al vicario regional, que bueno, el vicario regional eran 3 personas los que habían ahí, no queda muy bien, pero eran 3 gatos. Le dijo: mira, Juan Luis, si vas a pedirle al prelado que envíe un tercer sacerdote, por favor pídele que sea un canonista, porque nos hará falta en la diócesis. Entonces me preguntaron a mí si estaba dispuesto a irme a Suecia y me dijeron: mira, piénsatelo con calma. Yo me fui a rezar a la Virgen del campus de la Universidad de Navarra y le dije a la Virgen, bueno, si hubiese estado en Zaragoza hubiese ido a la Virgen del Pilar, pero estaba allí, y le dije a la Virgen,
mira, yo me voy allí con mucho gusto, pero si yo no voy a ser fiel, haz todo para que no vaya. Bueno, llegué allí y me encontré con una situación, un país maravilloso, pero un país, como todos sabéis, Suecia, los países nórdicos son países, no sé, especiales, estupendos, en fin, con grandes avances técnicos, con gente maravillosa, pero una soledad muy grande en todos los aspectos, con sobre todo un individualismo muy grande. Y yo he de decir que gracias a Dios, como don Esteban nos decía, pues gracias al apoyo, a la ayuda de otros sacerdotes, sobre todo y de laicos, maravillosos durante todos estos años, pues que nos apoyamos, ellos me apoyan, yo apoyo, y es una gozada estar allí. Pero porque no estoy solo, porque si no, no estaría aquí. Y os voy a contar una anécdota que se me acaba de ocurrir viendo la película de Nuestro Padre, que de un sacerdote, cuando yo llegué a Suecia no había ningún sacerdote español. Y había uno que regresó, era el párroco de Gotemburgo y regresó a España. Y entonces yo me lo encontré en la Universidad de Navarra, después en un curso de Derecho Canónico, se había puesto a estudiar Derecho Canónico y le dije, Rafael, ¿por qué no estás en Suecia? ¿Por qué te has vuelto? Y me dijo él, porque para él era un hombre súper apostólico, se habían convertido mucha gente con él, un hombre alegre, estupendo, y me dijo, mira, llegáis unos meses antes y me quedo. Y me contó lo siguiente, yo siempre que voy de viaje, calculo qué sacerdotes puedo ir a ver, tomo 4 o 5 botellas de whisky y visito a mis hermanos sacerdotes, les dejo una botella de whisky y me ofrezco a escucharles en confesión. E incluso si yo lo necesito, pues yo aprovecho y me confieso. Dice, eso lo he hecho durante 20 años. ¿Tú sabes cuántas veces me han visitado a mí? Ninguna. Y ya no podía más, una soledad, digamos, sacerdotal. Y me dijo eso, llegáis unos meses antes y me quedo. Intentamos después que volviese, y estábamos a punto, pero la conferencia episcopal, que no me sabía 5 o 6 idiomas, le pidió por favor que se trasladase a Valencia para un supercentro ecuménico que se iba a abrir, que el Monseñor Roca iba a abrir en Valencia hace muchos años, que luego no surgió. Pero a mí esta anécdota me marcó, y por eso yo como trabajo pues con el cardenal de Estocolmo desde hace muchos años y viajo mucho, pues yo me he tomado como un propio apostolado personal ayudar a todos mis hermanos, religiosos, no religiosos, a la mitad somos religiosos, la mitad son religiosos, la mitad seculares, siendo un presbiterio de 160 sacerdotes. Porque es que si no, es una diócesis que es más grande, que es igual de grande que España, y ya digo, la fraternidad sacerdotal es fundamental, y si los sacerdotes estamos acompañados, nos apoyamos, nos ayudan también estas fundaciones tan estupendas, pues sobre todo para los estudiantes, pues podemos seguir adelante fielmente y podemos ayudar a los demás. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, don Antonio. La pregunta es, ¿cuál es tu experiencia sacerdotal en los pueblos de Almería, en los que trabajas? Yo hace casi 4 años le pedí a mi obispo, que es don Antonio Gómez Cantero, al que quiero mucho, que quería tomarme un año sabático, porque me enteré que un amigo mío se lo había pedido y se lo habían dado. Digo, pero eso lo dan. Dice, a mí me lo han dado. ¿Y qué te dan? Dice, pues a mí me han dicho, ¿y quieres irte a estudiar a Roma? Te dice, pues sí, yo me voy. Y se fue a Roma. Entonces yo tenía eso en mi cabeza y estaba un día celebrando la Santa Misa, fue en un contexto muy bueno,
y se me vino a la cabeza, tú también deberías de pedirlo. Pero no salió, bueno, yo al final, pues yo le dije a don Antonio, mire usted, yo creo que me iría bien pedirme un año sabático. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Dije, no, porque, bueno, las cofradías de mi pueblo, que yo estaba en un pueblo muy grande, ya estaban peleadas todas, ya se han hecho las paces, casi todo está pagado ya, entonces el que venga el pobre, pues no le va a ir muy mal. Entonces yo ahora me voy como más tranquilo. Y me dijo, pero mira, es que no, año sabático, bueno, ya veremos. Entonces yo me lo ilusioné y creía que me iba a tomar un año sabático. Pero al final me dijo, mira, hemos pensado, así en plural, porque es una manera... Y dice, hemos pensado que te vas a ir, es como un año sabático, pero te vas a ir a 7 pueblos de la montaña, pero allí vas a estar muy tranquilo. Entonces yo le dije, pero ¿en serio? ¿Me lo está diciendo en serio? Eso no me lo dice usted a la cara. No se lo dije así, pero el pobre pues dice, bueno, pero vio que estaba muy enfadado porque me enfadé y entonces me dijo, bueno, vente mañana y hablamos. Ya nos fundimos en un abrazo entre su clérigo y el obispo y entonces al final dice, no, tranquilo que va a estar muy bien. Entonces, bueno, pues allí llevo unos años en esos pueblos, primero fueron 7, luego fueron 6, luego me dieron otros 2, luego total. Y ahora son 6 y un santuario de la Virgen, donde estoy feliz. Y algunos seminaristas de los que están aquí han venido allí a echar una mano en verano y muy bien. Y entonces mi labor es muy sencilla. Yo llevo ordenado, como ha dicho Rubén, casi 28 años y pues siempre me ha ido cambiando, ¿no? Me ha ido cambiando mucho. Por la diócesis he recorrido casi toda la diócesis ya. Y bueno, pues la verdad que me ha dado mucha alegría porque así conozco muy bien pues pueblos muy distintos de esa provincia desconocida que es Almería, que es muy bonita. Y la verdad que mi vida de sacerdote, como han dicho ellos, pues como muchos de vosotros, pues yo estoy en una parroquia ahora pequeña, donde este año voy a tener una niña de primera comunión en un pueblo y un niño en otro. Es decir, vivo feliz. Yo ahora ya lo que quiero es que el obispo no se acuerde de mí. Yo cuando lo veo digo, adiós, don Antonio, ¿qué tal? ¿Pero cómo estás? Digo, yo muy bien, perdone, es que voy al servicio. Porque ahora me he dado cuenta, todos los curas, yo cuando me reúno así con el cura, dice, bueno, pues yo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Porque te miran así como con pena. Y dice, el pobre está ahí perdido en unos pueblos y yo prefiero seguir dando pena. Pero me dice, ¿qué tal te va? Porque tú ¿sigues ahí en los pueblos? Digo, sí, ahí sigo. Claro, y estarás muy, digo, sí, la verdad que hago lo que puedo. Entonces, porque muchos sacerdotes dicen, bueno, y yo pues tengo un grupo de jóvenes. Hace poco me preguntaban unos amigos sudamericanos que han venido mucha gente de por ahí, pues a nuestra tierra de Almería, padre, ¿y usted cuántos grupos tiene y tal? Y tiene grupos de... Digo, ¿grupos de qué? Dice, tiene grupos de jóvenes, grupos de mayores y tal. Y digo, yo no tengo grupos de nada. Entonces, yo ahora hago un trabajo muy personalizado. Y bueno, pues lo típico, visito a algunos enfermos a su casa, les llevo la comunión, me pongo a confesar, ratico, y celebro misa en el pueblo, atiendo una residencia de ancianos que también es de la parroquia y lo de las clases estuve un tiempo, pero nuestro seminario se fue a Murcia, doy clase, aunque no se lo cree mucha gente, yo doy clase de metafísica. Pero cuando lo digo, dicen, pero metafísica de la de toda la vida. Digo, sí, yo creo que eso no ha cambiado. Y la metafísica, para los que han venido y son estudiantes, a mí me ha ayudado mucho a ser cura de pueblo, ¿eh? Porque yo creo que se resumen, las cosas son lo que son. No hay que darle muchas vueltas. Y hay que distinguir entre la sustancia y los accidentes. En fin. Entonces a mí con eso yo me apaño ya. Luego hay gente que le da más vueltas a las cosas, eso es libre. Hay gente que tiene tiempo para eso, pues ya hasta que siga. A mí no me da tiempo. Entonces me lo paso muy bien, normalmente. Para mí es un honor estar aquí. Y yo como sacerdote, pues soy un tío muy feliz. Me lo paso muy bien, porque además lo que ahora he descubierto, ya hablando un poquito más de broma, es que lo mejor que me ha pasado en estar por los pequeños es lo que todos añoramos, que es tratar a las personas con calma, uno a uno. Yo vengo de una parroquia, he estado 7 años en una parroquia que tenía 25.000 habitantes. Y teníamos 150 o 160 primeras comuniones, 130 entierros, ir haciendo la estadística. Es decir, y eso ahora estamos en una época floja, ¿no? Pero claro, aquello era
Ahí tuve 2 infartos. Por eso era también un poco lo del año sabático, ¿no? Que también tenía su justificación. Pero me he dado cuenta que para mí, donde ahora mismo más estoy disfrutando del sacerdote es ahora. ¿Por qué? Porque puedo estar más tiempo con la gente. Porque noto que la gente lo que necesita es estar con alguien que le escuche, y si encima eres un sacerdote y das cariño. Yo cada vez pienso, porque creo que ser cura, lo voy a decir con todo el respeto a la autoridad eclesiástica, pero creo que nunca ha sido tan fácil ser cura como ahora. Lo que ha dicho el cardenal Lázaro, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que ha dicho el padre, también, faltaría más. Ahora, lo que sí veo es que la tarea de un cura se resume. Había un dato que esta mañana don José Luis lo decía, ¿no? Cuando San José María quería ponerse de nombre de religioso, amador de Jesús. Qué cosa más bonita. Yo soy un gran devoto de un sacerdote que murió hace poco, que era don Amador García Bañón, que le decíamos cariñosamente don Abrazador. Pues me acuerdo que una vez fuimos juntos desde Almería en tren, nos lo pasamos muy bien, al 50 aniversario de la Facultad de Teología en Pamplona. Y fuimos por el camino y nos pasaron cosas muy divertidas, porque íbamos por el tren, paramos en un bar a tomar algo, y entonces él, cuando veía al camarero, decía: hola, ¿tú cómo te llamas? El camarero decía: yo Jorge. ¿Y de dónde eres, Jorge? Pues yo de República Dominicana. ¡Qué país más bonito, República Dominicana! Oye, qué bien, esto que nos has puesto está delicioso. ¡Qué gran camarero eres! Entonces el otro estaba apabullado. Y luego estaba deseando volver para el segundo plato. Decía: ¿ahora qué van a tomar? Pues lo que tú nos ofrezcas. Si es que... Y me acuerdo que al final estamos yo le dije: don Amador, tenemos que ir a ver a la Virgen del Amor Hermoso. Y luego tenemos que ir a Rumbos, que es un sitio que hay en Pamplona que se tapea. Bueno, en Andalucía es tapeo, aquí son pinchos. Eso no sabemos lo que quiere decir allí. Pero me acuerdo que nos dice el chaval se acerca y le dice: padre, y perdone que le pregunte, ¿usted cómo se llama? Y dice: yo me llamo Amador. Y dice: le queda súper bien el nombre. Entonces, yo creo que lo que ha dicho San José María con tanta gracia, o lo que ha dicho, bueno, el padre, lo que ha dicho don Lázaro, es decir, todo el mundo. Es decir, los curas, yo me di cuenta que lo mejor que hago de cura no es predicar. En mi pueblo me pasó una anécdota muy graciosa. ¿Puedo? Venga. Lo que diga el arzobispo, lo que diga el arzobispo. Sí. Vale, entonces, el otro día, uno de mis pueblos se llama Oanes, Sierra Alpujarra almeriense. La gente cree que la Alpujarra solo es de Granada. Es donde empieza Sierra Nevada. Oanes, viene del árabe Yuhannis. Bueno, pues estaba en Oanes y acabo la misa, yo tan emocionado, y entra una señora y me dice: padre, perdone. Digo: sí, un momento, señora. Yo estaba emocionado porque había predicado, me había venido arriba. Y entonces me dice: perdona, me trataba de tú. Te voy a decir algo, pero me voy. Perdón un momentillo, que es que estaba tocando las campanas porque iba a salir luego, no sé qué, algo pasaba raro y yo tenía que tocar allí. Y me dice: le voy a decir algo, esto es insoportable. Digo: ¿el qué? Dice: yo ya no lo aguanto. ¿Se ha dado cuenta que no viene nadie a misa desde que está usted aquí? Imagínate, ¿no? Porque a los curas siempre hay gente que te echa algunas flores, pero esa fue como, yo iba como bajando y dice: en serio, es insoportable. Es que usted, mira, es que nos gira las ganas, pega unas voces, unas cosas. Digo: pero es por los micrófonos. La gente dice: no, los micrófonos funcionan muy bien. Yo intentaba defenderme y me hundió allí en la miseria. Dice: en serio, mucha gente está esperando fuera para que salga porque es que estamos hartos. Dije: madre mía, señor. Entonces me voy al otro lado del altar y había una señora mayor que es la que reza allí el rosario y tal. Y dice: don Antonio, porque esos días yo no había ido a la parroquia, y mando a otro amigo sacerdote mayor. Dice: ¿dónde está estos días? Digo: pues he querido que venga don Alfonso porque es más mayor, para que yo... Es que no es lo mismo, lo hemos echado mucho de menos. Entonces yo decía, fíjate, entonces, resumiendo, ¿la moraleja cuál es? Que da igual lo que diga. Sí, lo que queda es, yo lo que veo es lo que yo quiero a la gente. Y sobre todo, y lo vuelvo a decir porque ya lo he dicho en otro auditorio, a mí lo que me hace vivir, como ha dicho Jorge muy bien, y yo creo que todo, y Esteban se ha puesto así más, pero ya lo dirá luego, que los sacerdotes necesitamos mucho el cariño de la gente. Necesitamos mucho, y a mí me ha ayudado mucho a estar en esos pueblos, que la gente es más cercana, los ves comprando el pan, tal, en el médico, tal, y el cariño de la gente
y el poder yo querer más a la gente tranquilamente. Eso es lo que me ayudó a vivir en los pueblos y que no salga de ahí. Fenomenal, muy bien. Don Carlos, vamos usted... Muy bien, pues vamos a dar un paso más, si os parece, y vamos a centrar ahora un poquitín vuestro testimonio en la figura de San José María. Sabéis, todos sabemos que mañana celebramos esos 100 años de la ordenación sacerdotal de San José María en la iglesia de San Carlos, después de unos años en nuestro seminario. Y esta pregunta es común para los tres, ¿vale? Vosotros mismos os organizáis y con la brevedad que os caracteriza, sobre todo Antonio, pues ya la vais contestando. La pregunta es la siguiente. ¿De qué manera ha influido San José María en vuestro sacerdocio? Venga, empezáis el que queráis. Voy a empezar yo por si acaso. Que esto se pone interesante. Bueno, ¿cómo ha influenciado la vida de San José María en mi sacerdocio? Yo puedo decir, ahora después de 31 años de sacerdote, que no entendería a estas alturas de mi vida mi sacerdocio, el modo de ser sacerdote, sin lo que San José María es y lo que significa el espíritu del Opus Dei en mi vida. Más aún, como sacerdote en misión, en tierra lejana, ciertamente he podido experimentar, lo experimento día a día, en ese acompañamiento, en esa cercanía humana, sobre todo, que los sacerdotes de la obra nos prestamos y que debemos prestar también a los demás, porque efectivamente una de las cosas más bonitas que tiene vivir la vocación en el Opus Dei es también tomar cuidado de los hermanos sacerdotes. En el vídeo estábamos viendo cómo San José María animaba mucho a esto. Y a mí me ha impresionado siempre el hecho de que haya habido sacerdotes ya desde hace muchos años que dieron un paso al frente yéndose a otros países y diríamos la única garantía, lo he anotado aquí para ser preciso, es que dejando cuidar sus almas, entendieron que era cuidar la vida del espíritu, era el mejor modo de servir a Dios y a los demás. O sea que en los sacerdotes, en mi caso, dejando cuidar mi alma, no siempre se produce la rebeldía, pero que sea verdaderamente el mejor modo de servir a Dios y a los demás. En mi caso, desde luego, es una experiencia constante. Y luego, una cosa que ha dicho Antonio y que es muy importante, el cariño y la cercanía de la gente. Yo que vivo en China, en una gran ciudad, 25 millones de habitantes, Shanghái, con pocos católicos, pues es verdad, la cercanía de la gente a la que atiendes, a la que puedes dedicarle tiempo personal, esa cercanía que se convierte incluso en un trato familiar, cercano, es muy importante. Con lo cual, hay un intercambio mutuo que te va ayudando y desde luego es un elemento de perseverancia muy grande. En este momento, en China, somos 3 sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. El más cercano está a 1.200 kilómetros y entonces, bueno, pues tenemos unos encuentros semanales a través de Internet, porque es la manera de poder recibir algunos medios de formación, aunque gracias a Dios también podemos vernos personalmente, de forma periódica. Y evidentemente, en mi caso, no hubiera podido yo, por más ilusión, por más ganas de entrega, de servicio misionero, sacerdotal que hubiera tenido en China, si no hubiera sido por esa cercanía que el Opus Dei supone. Por tanto, todo eso se lo debemos a San José María. Bueno, en mi caso particular, he de decir que la llamada al sacerdocio para mí fue como pues una vocación dentro de la vocación. Es decir, yo me decidí a entregarme al Señor, tampoco no sé si lo hacía pues, conscientemente al 100%, pues cuando tenía 15 años y ilusionadísimo, la verdad. Y bueno, y un día
viendo el buen ejemplo de los sacerdotes de aquí de Zaragoza, pues por citar algunos, ya en el cielo, don Vicente García Chus, por ejemplo. Bueno, yo no voy a citar más porque a lo mejor alguno está por aquí y se queda un poco... pero, por ejemplo, don Javier Cremades, el hermano aquí de don Carlos, y tantos otros sacerdotes maravillosos. Don Francisco Más, que vive, me imagino. Y pues yo dije un día, hombre, yo le voy a escribir al padre, que en ese momento ya había fallecido San José María, pero ya se había elegido a don Álvaro, y para exponerle que si él quería, pues estaba dispuesto a ser sacerdote. Esa fue mi disposición. Acabé la carrera de Derecho y me preguntaron si me gustaría ir a Roma a estudiar, y a lo mejor ya allí se concretaría pues una posible llamada al sacerdote. Yo creo que bastante los que estáis aquí, ¿verdad?, pues hemos pasado por ese mismo proceso de discrecionalidad, se podría decir así, tan precioso. Y yo por eso he de decir que mi vocación sacerdotal se la debo a San José María totalmente, se la debo a don Álvaro también, se la debo a don Javier, se la debo al Padre, no sé, a todos mis hermanos y mis hermanas que han rezado por mí tanto, porque si no, pues no sé, yo tenía otros planes, como casi todos, ¿no? Es decir, que es que hay gente que está pensando ya de pequeño, yo quiero ser sacerdote, tal. En mi caso no era así. Y bueno, quería decir simplemente también algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que yo creo que pues he intentado copiar un poco a San José María, y es el buen humor de San José María. Un buen humor aragonés, real, no forzado, decir, de tratar muy bien a la gente, pero tomar la vida pues con un sentido, decir, de esperanzado, sobrenatural, no sin tomarse las cosas alarmistas, sino decir siempre pues muy positivo, muy alegre. En el país donde vivo, en Suecia, pues hay una gran tradición luterana. El luteranismo es totalmente diferente en estos aspectos, ¿verdad?, de lo que es la Iglesia Católica, donde no hay, en la vida práctica no está el sacramento de la alegría, el sacramento de la confesión, es decir, no es haberse perdonado. Antes de la revolución sexual de los años 70 se hizo en Suecia lo que fue la revolución contra Dios, es decir, quitar a Dios, porque Dios es triste, Dios no nos quiere, Dios no nos deja alegrarnos, Dios no quiere nuestra alegría. Es que eso es muy calvinista y muy luterano. Y entonces habría que deshacerse de Dios. Y fijaros, esto es una cosa que yo le dije al Papa Francisco cuando él vino a Lund. Esto es un pensamiento mío. Hace muchos años se hablaba aquí en España y en otros sitios, mucha gente decía sí a Jesús, no a la Iglesia. ¿Os acordáis, no? Todos un poco, mucha gente que... Bueno, pues yo lo que estoy viendo en Suecia ahora mismo es que mucha gente no católica dice sí a la Iglesia, no a Jesús. Porque la Iglesia luterana sueca, sí, yo no quiero criticar, pero es una iglesia que es como una ONG, que es una organización que tiene mucho dinero, que ofrece mucho apoyo a la gente, pero no habla de Dios. O habla de Dios, pero siempre a nivel yoga, a nivel meditación, así, de que te encuentres bien, de que te encuentres a ti mismo, pero no de salvación eterna, no de compromisos morales, no de... Y entonces, desde luego, sí a la Iglesia, sí a esta Iglesia, sí, pero no a un Jesucristo que tiene una voluntad para mí, que tiene un proyecto, que me quiere con locura. Es que ese es el asunto. Es decir, hablar de voluntad de Dios en un país protestante es ponerse ya nervioso, ya que se te atragante la garganta. Mientras que para nosotros, decir, hacer la voluntad de Dios, en principio, es lo mejor que uno puede hacer. Es decir, conocer esa voluntad de Dios y hacerla de todo corazón. Y entonces el sentido del humor a mí me parece que es fundamental. Que es fundamental, que es tomar las cosas, como nos decía aquí, metafísicamente. Es decir, las cosas son como son y no hay que darle más vueltas.
Una pequeña anécdota, pero hace muchos años vino al obispado a verme a mí una señora que había pedido tiempo para un problema matrimonial y entró, le temblaban las rodillas al entrar. Y la conversación pues se desarrolló muy bien y al acabar pues dijo, mire, déjeme abrir mi corazón. Yo cuando he venido aquí estaba nerviosísima, porque me iba a encontrar con un sacerdote. Segundo, me iba a encontrar con un sacerdote del Opus Dei. ¡Wow! Eso ya era. Y tercero, ese sacerdote es español. Y entonces yo me quedé con la cosa de decir, yo soy el gran inquisidor aquí. Bueno, entonces me eché a reír, ella se echó a reír y la verdad es que hicimos pues una gran amistad con esta señora tan buena. Decir que las cosas pues hay que tomárselas muchas veces a risa, pero a risa de la buena. Y luego otra cosa que yo he aprendido mucho de San José María es a dar gato por liebre, es decir, a ver, ¿no es dar gato por liebre o es dar liebre por gato? Bueno, pues ya sabéis, da igual. O sea, y esto quiere decir, para mí, es decir, el ver a Jesús en los demás, en mi caso yo he sido durante 40 años en la diócesis de Estocolmo, pues desde que he llegado, pues el jurista, allí el especialista de derecho, el juez, el que sabe todo del derecho canónico, que no es verdad, y al que le preguntan todos los problemas, al que lo tiene que resolver todo. Pues esta mañana pues contestando a un mail de un párroco de un matrimonio rarísimo entre ortodoxos, si es válido, si no es válido. Pero lo más importante para mí no es resolver esas cosas, es intentar acercar a cada alma que se acerca a acercarla a Jesús. Es decir, dar liebre por gato. Y eso me lo dijo don Álvaro del Portillo en un viaje a Estocolmo, el beato Álvaro, me dijo, mira, con ese trabajo podrás hacer mucho bien. Yo estaba para llorar porque, es decir, a mí ser vicario judicial no me apetecía nada, lo más mínimo. El idioma me costaba, no entendía a la gente. Venían a ver al especialista, el especialista no entendía los primeros años muchas veces frases normales. Entonces, lo primero que hice fue ponerme el título de doctor en Derecho Canónico, enmarcarlo y ponerlo en mi oficina para verlo y no venirme abajo y decir, soy doctor. Y soy doctor de la... Hombre, he copiado un poco también durante mis estudios, pero soy doctor. Y hay que luchar. Bueno, y ahora pues la verdad es que ahora estoy feliz. O sea, a mí me dicen que vuelva a España y no. Muy bien, pues vamos a pasarle la palabra a Antonio. Antonio, adelante. ¿Y la pregunta era? La pregunta es cómo ha influido San José María en tu ministerio. Bueno, yo me acuerdo que me encontré en mi casa un librillo pequeño que estaba forrado con un plastiquillo, pero no se veía el título. Y cuando lo abrí, cuando yo empecé a leer cosas, porque yo he sido de leer poco, pero me dio por leer cosas y vi ese librillo, dije, fíjate qué chiquitillo. Y era un libro que ponía Camino. Empecé a leerlo tal, y me gustaban las frases. Joder. Y me ayudó aquello, me gustó. Primer momento, San José María ponía... Yo había visto en mi casa alguna estampa de San José María, estas estampas que son amarillas, que nuestro padre sale muy bien peinado, así serio. Si a mí me hubieran preguntado, yo lo hubiera sacado un poquillo más sonriente. Porque sale que da un poco así de respeto. Un tío tan bien peinado. Entonces yo por eso quiero pedir esta estampa que ha salido, que ahora está arrasando en el mercado. Pues, bueno, yo quiero decir, ¿por qué estoy yo aquí? Yo lo pensaba
porque realmente digo, yo realmente aquí no pinto mucho, pero estoy aquí gracias a un gran hermano mío, un sacerdote de esta diócesis, que también es sacerdote de la diócesis de Almería, que es César Mirabete, y gracias a él yo he venido aquí, a Zaragoza, he conocido mucha gente, y él fue el que, cuando empezó todo esto, me decía, oye, habría que hacer una estampa, algo así bonito, que salga San José María, pero un poco más sonriente, más así. Oye, mire qué guapo sale así. Entonces luego él, oye, y ponemos un texto ahí, se podía hacer como una especie de oración bonita y tal y cual. Pues venga, yo hice ahí como un borradorcillo, se lo pasé a él, que es un tío muy profesional, y él empezó a cotejarlo todo, las comas, los puntos, tal y cual, y quedó esta estampa tan bonita. Entonces, yo en mi casa había visto estampas, pero no tan bonitas como esta. Entonces, esas estampas veía, este es San José María, este camino, esto lo ha escrito él. Yo he tenido varios tíos sacerdotes muy buenos, ya casi todos han muerto menos uno, que está ya muy mayorcico. Y yo le pregunté a mi tío, Tito, ¿qué es esto del Opus Dei, de tal y cual? Me decía, bueno, eso, pues, porque... Y yo decía, ¿por qué no me lo explica? Y decía, bueno, el Opus Dei es una cosa, pero ¿esto qué es? Y decía, bueno, pues es una cosa, ya te lo contaré. Luego yo seguía investigando y llegué al instituto, estaba ya en el instituto, y mi profesor de religión, que era sacerdote de mi pueblo, también le pregunté un día, él decía que le dijéramos Paco, ya murió el pobre, estará en el cielo. Y le dije, oye Paco, esto del Opus Dei que yo he oído hablar, ¿el Opus Dei qué? Y me dijo, el Opus Dei, bueno, espérate, ya te contaré. Ten cuidado. Y dice, además me he enterado que tú estás yendo a un pueblo de Jaén que se llama Ibros, donde había un cura, que era don Juan Párraga Barranco, que desde el cielo estará disfrutando, porque yo lo quiero mucho, de él aprendí yo quién era San José María. Porque yo en mi investigación inconsciente, pues yo iba buscando pistas, ¿no? Y al final, pues mi hermano era monaguillo, iban a los encuentros de monaguillos que él tenía, y yo fui allí un poco forzado. Mi padre me obligó a ir a una clausura de monaguillos, y allí conocí los primeros alumnos de Vidasoa. Aprovecho para dar las gracias a CARF, esto es un apartado, porque lo que está haciendo el Centro Académico Romano Fundación CARF, para que en el mundo un montón de sacerdotes se hayan podido formar, se hayan ordenado, yo eso, entre ellos yo también fui beneficiado de eso. Mi padre tenía un sueldo y yo me fui luego al final a Pamplona y claro, no era fácil poder pagarse su estudio, así que gracias a CARF yo estoy aquí también. Entonces quiero dar las gracias a CARF y pedir un fuerte aplauso para CARF. Cierro el paréntesis. Cuando yo fui obligado a esas convivencias de monaguillo, pues vi que había unos chavales de muchos países que eran de un sitio que se llamaba Vidasoa, tal, yo no sabía lo que era aquello, tal, y ya empecé yo a ir a esas convivencias. Yo no era monaguillo, pero iba allí y como me gustaba mandar, me pusieron de monitor, eso me gustaba. Tú para allá, tú para acá. Total, que allí conocí Vidasoa, al final don Juan me dijo, oye, ¿tú quieres venir? Que vamos a conocer un sitio donde hay esos chavales que vienen aquí a ayudar en verano, seminaristas con los monaguillos, ¿quieres venir a ver dónde estudian? Muy bien, yo estudiaba muy poco, pero dije, bueno, venga. Entonces fui, conocí la Universidad de Navarra, me encantó, un tío de pueblo allí, todo aquello verde, los edificios, tal. Yo flipé. Además luego me decía, mira, este libro lo ha escrito este autor, Mariano Artigas, es ese que va por ahí, que iba leyendo por el campo, iba por la calle. Digo, y no se cae, iba el tío leyendo. Yo lo vi como un tío raro. Digo, fíjate, yo nunca había visto un tío leyendo por la calle. Don Mariano Artigas. Luego vi que para mí era como un tío de pueblo, que no era buen estudiante. Llego allí, conozco tal. Y ya me iba haciendo amigo de don Juan Párraga, un cura de pueblo, muy cura de pueblo, pero con una mentalidad súper universal, más del Opus Dei, iba a decir que, bueno, porque era un tío del Opus, pura sangre, pero era un tío muy de aquella diócesis, que estaba muy preocupado por las vocaciones, por haber chavales tal y cual, y entonces yo allí me vi varios veranos en esas convivencias de monaguillos. Y yo no sabía todavía quién era bien lo que era el Opus Dei, porque yo había conocido a este cura, había leído tal, había visto tal, pero yo no me aclaraba bien esto todavía lo que era. Yo no sabía qué era lo de la prelatura, todas esas cosas raras, yo no sabía lo que era. Me acuerdo que en uno de esos encuentros que fui a Pamplona, hubo un simposio, que allí estaba Monseñor Rouco Varela, eso es histórico, y allí conocí yo a don Álvaro del Portillo, y estaban hablando, don César Izquierdo está aquí, estaría en el comité organizativo, y era Iglesia Universal, Iglesia particular. Y yo decía, yo no sabía que había dos iglesias. Decía, macho, esto
yo decía, pues qué cosas más difíciles. Total, que yo me acuerdo que volví a mi pueblo y ya iba a conocer, pero yo lo que conocí eran personas. Entonces, para mí, ¿qué era el Opus? Como se dice allí en mi tierra, don Juan Párraga. Yo no sabía que en el Opus Dei había laicos también. Yo lo conocía a él y veía que era un tío que celebraba la misa, como hoy decía, ¿no? Pues muy normalico, que se ponía a confesar siempre antes de misa, que al acabar de misa se quedaba 10 minutos allí dando gracias, clavado, y luego ya empezaban las viejecillas a venir, padre, una misa, tal. Pero yo veía que aguantaba 10 minutos allí dando gracias. Yo no sabía por qué se quedaba ahí sentado tanto rato después. Lo veía que rezaba el rosario cuando pillaba. Vete conmigo. Había una familia al lado que de vez en cuando se metía en la casa y le robaban y hacía tal, y estaban los pobres, uno en la cárcel, otro tal. Iba allí con ellos y era amigo de ellos y luego tal. Vente, que vamos a ver un enfermo que se está muriendo. Y yo decía, joder, macho, yo voy a ir con un cura a unos sitios y se está muriendo. Entonces, él sin querer me fue enseñando quién era San José María. Para mí, la persona más cercana, que mejor ha representado, que mejor ha copiado la vida de este sacerdote secular, que es San José María, fue don Juan Párraga, que lo quería muchísimo. Y ya, con el tiempo, pues yo me fui enterando. Ya, al final, pues me fui enterando un poquillo de lo que iba en la película, más o menos. Y ya después, siendo cura, bueno, eso si quieres lo cuento después, pero una cosa de detalle, y con esto acabo. Después, mejor. No quiero agotar el tiempo. Pero lo que sí ha dicho, lo que han dicho los dos, mis dos hermanos y compañeros de mesa, es decir, a mí el Opus Dei, ¿qué me ha hecho? Pues cuando yo al final acabo en Almería, porque no soy tampoco de Almería, soy un emigrante, y entonces cuando acabo allí, ciertamente a mí me ha ayudado muchísimo. Primero, me han ayudado muchísimo mis compañeros, porque conozco, bueno, quiero mucho a todos los curas de mi diócesis, ellos me quieren a mí, a pesar de los pesares, y a mis obispos los he querido mucho, y ellos a mí también, los pobres hacen lo que pueden, pero yo me he sentido muy bien atendido como sacerdote, pues en la sociedad sacerdotal, porque cada semana, pues el poder estar un ratico, poder confesar, poder tener un ratico de dirección espiritual, poder tener allí un círculo sencillo, el poder comer juntos, ya está, eso a mí me ha hecho mucho bien. Y para mí eso es San José María. Luego ya la siguiente parte, luego ya etcétera, cosas así complicadas, yo ya no entiendo. Pero de eso ha sido lo que a mí me ha hecho mucho bien. Fenomenal, muy bien. Bien. Venga, pues nos quedan, no sé si es metafísicamente imposible o no, pero en 10 minutos que nos quedan tenéis que dividiros los tres la contestación. Porque la idea es que luego la organización me ha dicho que, como es tan apasionante vuestras vidas, dejar al menos unos minutos para que ellos os puedan preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, 10 minutos para los tres, para la última pregunta, que dice así: es una ocasión para la promoción vocacional, que ya la estáis haciendo, con vuestras vidas hablan mucho de la ilusión por el ministerio sacerdotal. Pero también hay dificultades en el ministerio, en el sacerdocio. Pero estamos en el año de la esperanza, el jubileo de la esperanza, hay que mirar siempre con esperanza la vida. Por tanto, en estos 10 minutos os damos la oportunidad de que entre los tres ilusionéis a los seminaristas que tenemos por ahí y a los que no están por ahí, que escuchen también vuestro testimonio vocacional. ¿Os parece? Venga, pues 10 minutos para los tres. Antonio, 10. Para los tres. Entre los tres. Mira, voy a empezar yo, que soy el que más me enrollo, y así doy la palabra a ellos. Bueno, yo creo que el ser humano ha sido creado por amor y para amar. Entonces, cuando decía San José María que los sacerdotes son los aristócratas del amor, es decir, cuando un hombre que es lo que quiere, amar y sentirse amado. Yo creo, y he tratado muchos matrimonios, he preparado muchos matrimonios, he ayudado a muchos matrimonios en dificultades, como todos los que estáis aquí. Yo creo que un hombre que puede ser padre, que puede ser hermano, que puede ser sacerdote, que lo tiene todo, es decir, es que somos los aristócratas del amor, no en sentido elitista, sino al contrario, tenemos una capacidad de engendrar vida, de cuidar vida, y yo creo que es apasionante si uno tiene esa vocación. Yo me pasa lo que a Jorge, yo tampoco había pensado de jovencillo ser cura, ¿no? Yo quería ser misionero comboniano, porque llegaba a mi casa la revista Mundo Negro, pero le escribí una carta a los misioneros combonianos y dijeron, bueno, tú primero estudia. Entonces, no me hicieron mucho, y llegó don Juan Párraga, que era un fisher of men, y al final, entonces, para mí, creo que un hombre que quiera amar, yo creo que ser sacerdote
es una oportunidad de amar con locura. Además, el mundo necesita curas que aman mucho, amadores, como quería decir ser San José María. Muy bueno. Pillé. Bueno, la pregunta que nos habían hecho antes era si ser sacerdote es un sacrificio o no es un sacrificio. Yo diría que humanamente a veces ser sacerdote y dejar otros caminos pues cuesta, pero luego uno se da cuenta que tal lo decía San José María también con su experiencia sacerdotal y la experiencia de tantas personas a las que él trataba, que decía darse a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Y eso pues yo creo que todos aquí lo comprobamos a diario. Yo, por ejemplo, desde hace muchísimos años me siento en el confesionario de la Catedral de Estocolmo todos los domingos por la mañana, y cuando no puedo pues pido a otro sacerdote, y ahora mismo las colas, por ejemplo este domingo pasado tuve que llamar a otro sacerdote para que viniese a ayudar, pero ya te están esperando 25 personas para confesarse en diversos idiomas, y es agotador. Y a veces pues uno humanamente dice, yo voy otra vez a confesar hoy domingo, mira que podría dar un paseo, en fin, que el día tan bonito y tal. Bueno, pues vas allí y luego pues viene la gente que es un poco pesada también, que se enrolla. Yo tengo una loca, por ejemplo, hay una persona que está mal de la cabeza, loca, que tiene me cuenta unas cosas de Trump y Putin que están contra ella, y le escucho todos los domingos varios minutos para que no grite y la verdad es que está contentísima. Y así llevamos 15 años. O sea, 15 años engañándole de que le voy a dar un tiempo para acompañar a la policía, hasta la policía 150 veces como mínimo. Me quiere llevar como acompañante a la policía para que se revise sus papeles porque le han robado la personalidad. Como ella y varias ahí, un rollo. Pero le escuchas, le preguntas, rezamos juntos, a veces se confiesa, a veces no, y adelante. Bueno, pues cuando acabo ese confesionario, soy otro. O sea, he adelgazado a lo mejor un poquitín, me encuentro más feliz, más en ese sentido, pero es decir, soy otro. Es decir, le doy gracias a Dios la oportunidad de haber podido ayudar a tantas personas. A veces gente que viene y nos ha confesado muchos años, otros que ya se confiesan con mucha regularidad. Y entonces hay que decir, ¿es un sacrificio? Pues sí, claro que lo es. Pero es que lo bueno cuesta. Y lo que no cuesta, pues no es que porque no es bueno. Y he de decir ahora, antes, pues cuando los 5 primeros años que estuve en Estocolmo, pues no tenía apenas amigos, lloraba mucho, bueno, mucho tampoco, pero cuesta. Y ahora pues es que mi problema es que tengo tantos amigos que no estaría nunca en casa, que estaría todo el día cenando por ahí con gente. Y entonces, pues, don Carlos Naney, que ha trabajado mucho con el padre, pues me decía una vez, tú ve a cenar 2 veces fuera. 2 veces fuera. A veces son 3, otras veces no. Pero bueno, la verdad es que yo, como decía antes, un poco en plan de broma, pero es que, no sé, estoy tan contento allí, estoy tan contento del sacerdocio, que decir que soy un afortunado. Y por lo tanto, si alguno de vosotros estáis aquí pensando, pues hombre, hay que quemar también los barcos, como hizo aquel, ¿no? No recuerdo quién era, si era Pizarro o Hernán Cortés, quien sea. Pero, y lanzarse mar adentro y adelante. Y en estos países, pues la verdad es que somos muy queridos. Os voy a contar una anécdota y ya pasó la palabra a Shanghái, y es que cuando saludé al Santo Padre, cuando pudimos empezar a hablar,
en el coche, yo fui el traductor de Santo Padre en Lund y estuve todo el rato con él. Y entonces el Santo Padre me dijo, el Opus Dei está haciendo un gran trabajo en Suecia. Yo me quedé muy sorprendido y no le pregunté por qué me dice esto, pero claro, es que el padre Carlos Naney, que es muy amigo del Papa Francisco y que venía con mucha frecuencia, enviado por el prelado a visitarnos, sobre todo más que a visitarnos, a estar con nosotros, o sea, para que sintiésemos, pues somos diáspora, para que sintiésemos un poco el cariño del Padre, el cariño de Roma, y lo pasamos genial, porque el Padre Carlos Naney es de las personas más divertidas del mundo, y tiene una amistad con el Papa increíble, increíble. Y entonces me dijo eso, yo le dije, Santo Padre, soy mi amigo del Padre Carlos Naney. Y me dice, uy, evita las malas compañías. Es muy divertido. Y enseguida me dijo, el Opus Dei está haciendo un gran trabajo en Suecia. Y al cabo de unas horas, en nuestras conversaciones tan divertidas, pensó para sí mismo y dijo, mira, voy a llamar a Carlos Naney para decirle que el Opus Dei en Suecia está desmadrado. Bueno. La verdad es que, según estaba escuchando a Antonio y a Jorge, me venían a la cabeza muchas ideas, sobre todo respecto a las dificultades que uno como sacerdote y como misionero tiene que afrontar. Porque recuerdo el momento en el que fui enviado desde mi diócesis a Shanghái. Yo llegué con mucha ilusión un día a Roma y tenía un encuentro, una cena con un amigo que ocupaba entonces un cargo importante en la curia de la Santa Sede, creyendo que le iba a entusiasmar la decisión que había tomado y además pues que el obispo de mi diócesis me hubiera permitido poder partir para China, que era mi gran ilusión. Y aquel hombre, seguramente llevado por su mejor hacer, no sé por qué, me empezó a hablar de dificultades. No eres consciente de lo que haces, no sabes dónde te metes, vas a encontrar muchas dificultades. Es tremendo el sitio en el que vas. La verdad es que me quitó las ganas de vivir. Y dije, pero bueno, qué barbaridad. Pensando que bueno, casi me iba a dar la enhorabuena, animándome, ¿no? Estimulándome. Y yo la verdad es que quedé como un poco desanimado, un poco desalentado. Y al día siguiente, esto lo cuento porque estuve con don Javier Echevarría, que era entonces el prelado del Opus Dei, el padre, y cuando nos vimos me dice don Javier, bueno Esteban, qué bien, estarás contento, ya vas para China. Y digo, sí, pero estoy mal. ¿Y eso pues? ¿Qué te pasa? Digo, todos son dificultades. Ayer estuve con un amigo y me ha puesto dificultades, problemas. Y don Javier se echó a reír, me dio una palmada en la cara y dice, dificultades, ¿eh? ¿Quién no tiene dificultades en la vida? Evidentemente os podéis imaginar en 10 años en China, y no puedo descender a muchos detalles, pues claro que ha habido dificultades. Como dicen en mi pueblo, oye, habrás tenido tus raticos, ¿eh? Pues claro que se tienen raticos, claro que se tienen muchos raticos. Yo aquí quisiera hacer una mención sobre todo a mis padres, a los padres de los sacerdotes. Porque si la obra y la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz han sido un acicate para mi sacerdocio y mi tarea en China, desde luego mi familia no lo ha sido menos. Mi padre ya está en el cielo y fue un gran entusiasta de mi labor. El día que me despedía en el aeropuerto se emocionó y lloró un poco y yo le dije, hombre, papá, no llores. Y dice, hombre, que soy tu padre, pero vete tranquilo. Y mi madre, que gracias a Dios todavía vive, con 86 años, pues es un punto de apoyo constante. Siempre que hablo con ella me recuerda
Esteban, que seas un sacerdote santo, que seas un sacerdote santo. Yo creo que el gran homenaje, hablando precisamente de la vocación y sobre todo pensando en los más jóvenes, también se lo debemos a nuestras familias, a nuestros padres. Y quisiera añadir, lo había escrito aquí en una pequeña nota, un pensamiento que escribí hace un par de años, pensando cómo es posible que China, en mi caso, me haya podido robar el corazón. Esto un día en un interrogatorio de 5 horas, lo tuve que explicar a unos señores poco simpáticos, pero para hacerles entender que el misionero tiene que amar la tierra que pisa más que la propia. Entonces, yo escribía lo siguiente, y termino. Nuestra existencia se la debemos a Dios, a nuestros padres, que nos dieron la vida. Formamos parte de una tradición con nuestros antepasados, pero el corazón solo responde a la libertad del amor. Y yo, porque soy libre por amor a Cristo, he decidido dárselo para siempre al pueblo chino. Por eso, no importa dónde la providencia me lleve, allí donde esté yo, quiero ser siempre un chino más. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por vuestro testimonio ilusionante sobre el ministerio. Que el Señor os conceda esta gracia tan grande de tener esa ilusión tan bonita. Y nada, no han sido 10, han sido 15 minutos, pero estupendo, estupendo. Nos quedan, por tanto, 10 minutos para que si alguien o alguienes queréis hacerle alguna pregunta a cualquiera de los tres, pues podamos aprovechar. Lo más interesante son ahora las preguntas. ¿Solo 5? Me dicen que solo 5 minutos. Estoy trabajando en Oviedo y como doy clases en el seminario, el director del centro me dice, a ver si te reúnes con los seminaristas y les das una charla y tal. Luego que lo empiezo a hacer, me ponen dificultades en el seminario, el rector me dice que no se puede, pero el arzobispo de Oviedo, que es religioso, promueve tanto y nos apoya tanto y nos entiende tanto, que yo os pregunto si vosotros habéis sentido esa gran alegría de que el obispo se dé cuenta de que la Sociedad de la Santa Cruz es una gran ayuda para los sacerdotes seculares de su diócesis y que justamente gracias a la Sociedad de la Santa Cruz uno ama más todavía de lo que ya lo tiene, de lo que ama naturalmente por su vocación sacerdotal al obispo, mucho más, ¿no? Y entonces, ¿qué alegría habéis experimentado vosotros cuando veis, en vuestros casos, que el obispo os comprende y os promueve? Yo empiezo. Yo creo que sí, se dan cuenta. Algunos lo disimulan, pero se dan cuenta. Y además los obispos son pecadores, no os preocupéis. Son curas que le ha caído una mitra. Es decir, que los pobres necesitan, como decía San José María, mucha ayuda. Yo me acuerdo cuando hicieron obispo y luego después arzobispo a don Carlos, y me dio mucha alegría, pero rezo mucho por él porque sé que el peso es muy grande. Yo creo que se dan cuenta, claro que se dan cuenta. Y sobre todo se dan cuenta cuando nos ven a nosotros, si queremos o no a nuestra diócesis, si queremos a los curas, lo que hacemos, ¿no? Yo creo que, como dice muchas veces, pues yo he oído muchas veces a don Fernando, al padre, decir, bueno, no podéis, somos cada uno, y es verdad. Pues claro, y yo creo que claro que se dan cuenta, porque si son obispos, son gente lista, entonces se dan cuenta que sí. Y yo lo que pido es que a los obispos, pues cada día los queramos más y que les ayudemos con obras a que se den cuenta que esto nos ayuda. Con nuestra obra que es quererlo y ayudarles todo lo que podamos. Yo no soy un ejemplo de eso, pero yo creo que la idea es esa. Pues, bueno, yo aprovecho para contaros que cuando se iba a comenzar la labor de la obra en Suecia, porque lo pidió el Papa Juan Pablo II, no había ningún plan, si no recuerdo mal, para esto, pero el Papa Juan Pablo II quería que se comenzase allí. Entonces, el Monseñor Álvaro del Portillo escribió a la Conferencia Episcopal que iban a tener una reunión en Roma para charlar con ellos y explicarles por la ilusión de comenzar allí en alguno de los países nórdicos.
Había habido una campaña muy fuerte en Alemania, una campaña totalmente calumniosa contra la obra de varias cadenas de televisión, y la Iglesia Católica en Suecia pues siempre ha tenido muchas raíces de Alemania. Total, que cuando don Álvaro fue a encontrar a estos obispos allí en Roma, 2 otros obispos no quisieron ni siquiera encontrarle. El obispo de Estocolmo, un obispo alemán, el señor Hubertus Brandenburg, sí que se quedó, escuchó, conocía a alguien y dijo, sí, vengan a mi diócesis. Cuando él expuso en el Consejo Pastoral de la diócesis que quería que viniese el Opus Dei, varias personas le dijeron ni hablar, aquí no vienen. Es más, si usted les deja venir, vamos a la televisión, le vamos a montar. Entonces el obispo, que era un hombre con mucho pondus, mucha autoridad, dijo, aquí mando yo. Aquí se va a hacer lo que diga yo. Y ustedes cuando vengan les van a pedir perdón. Y así fue. Y así fue. Y después me contaba el obispo, que me quería como un padre porque era de la edad de mi padre también. Y bueno, pues me decía, mira Jorge, yo si hubiese dicho que no al Opus Dei, no me lo hubiese perdonado en la vida. Y el obispo actual, el cardenal Anders Arborelius, que es un papable totalmente, y, o sea, que sea el futuro papa. Bueno, pues el obispo, que es carmelita, descalzo, entiende la labor de la obra maravillosamente bien. Y fijaos si lo entiende bien, que la diócesis en Estocolmo organiza 2 cursos de retiro para sacerdotes. Uno que lo organiza la diócesis y otro que lo organiza el Opus Dei. Y el año que viene, para el curso de retiro de la diócesis lo va a dar el padre Oscari, que vive en Roma, pues lo va a dar. Y el segundo, el que organiza el Opus Dei, lo paga la diócesis. Es decir, la diócesis paga a todos los asistentes. Lo suelo dar yo ese curso de retiro y este año, pues el año pasado estuvimos 14, este año hemos estado un poquito menos por diversas circunstancias y la verdad es que hubo una vez en el Consejo Presbiteral que la gente empezó a dar testimonios y empezaron a decir, oye, es que la labor de ayuda que se están haciendo los sacerdotes del Opus Dei es que es muy buena. Y pues los retiros mensuales, la dirección espiritual, etcétera. Perdonad que os comente estas cosas, pero me parece que, bueno, viendo las cosas a distancia, pues el obispo decía, si hubiese dicho que no, no me lo hubiese perdonado. Y a veces lo que nos ocurre es que no conocemos las cosas bien. Y eso, que pasa con el Opus Dei, pasa a otras instituciones de la Iglesia. Bueno, yo creo que la pregunta se podría dirigir a alguno de los obispos que están aquí, para que respondieran ellos precisamente qué opinión tienen o merecen sobre los sacerdotes, pero no hay tiempo, efectivamente, no hay tiempo, o sea que... Pero sería muy interesante. Lo que está claro es una cosa, el Opus Dei no es perfecto, el Opus Dei no es perfecto y a pesar de sus errores y sus dificultades, la gente del Opus Dei, los sacerdotes de la Sociedad de la Santa Cruz, lo que queremos es servir a Dios, a la Iglesia y a las almas. Muchas veces acertamos, otras veces no acertamos, y de los errores también aprendemos. Yo creo que esto los obispos en general lo saben, lo aprecian. Es verdad que hay obispos, perdona querido Antonio, más espabilados unos que otros, y a lo mejor algunos se dan mayor cuenta o no. De todas las maneras, me parece que es buena oportunidad pensar que, gracias a Dios, dentro de la Iglesia, aparte de esta gran familia que es el Opus Dei y los sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, también hay otras muchas realidades de gente que está trabajando y haciendo un gran bien en la Iglesia. Por eso mismo, yo creo que por estar más o menos considerados, el estímulo viene de lo que somos, de lo que tenemos que hacer, un deseo grande, sencillo, de servicio, de ayudar, y yo creo que los obispos lo saben, lo merecen,
Y bueno, y cuando muchas veces no lo hacemos bien, porque las cosas a lo mejor no salen como uno quiere, pues también es de sabios el rectificar. Tenemos que aprender mucho también de nuestros propios errores y yo creo que eso nos ayuda y nos sirve a todos. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por vuestro testimonio tan apasionante.